Entonces, en la revisión de la literatura se trata de que ustedes primero empiecen reconociendo definiciones, es decir, definan lo que son las variables fundamentales del trabajo. Para eso normalmente recurren a los objetivos que ustedes tienen planteados ya desde la introducción. Y en segundo lugar, tienen que plantear el modelo teórico del trabajo. Además, tienen que hacer un gráfico y, y además tendrían que plantear las hipótesis. Eso es lo que hay que hacer en la introducción. No sé si esto lo tienen claro, cómo hacerlo, pero en principio esos son, digamos, los contenidos que debe incluir el apartado de la revisión de la literatura y de planteamiento del problema. Decimos planteamiento del problema, sobre todo cuando el trabajo es de naturaleza más de consultoría, más aplicado. Y revisión de la literatura, sobre todo de una aproximación más académica. Nosotros seguimos una aproximación intermedia, pero sobre todo reconociendo que estamos en la academia. Por tanto, lo normal es que este epígrafe en el trabajo de ustedes pues se denomine revisión de la literatura. En la revisión de la literatura les decía que lo primero que hay que hacer es definir las variables. Esas variables son las variables que ustedes tienen en los objetivos de investigación. Si ustedes dicen que van a estudiar la imagen del destino turístico o la percepción que tienen los visitantes de un destino turístico, pues las variables que tienen que definir son la percepción, que es en definitiva un proceso de selección, organización e interpretación de estímulos, decíamos, y además tendrían que definir cada una de estos componentes que tiene la variable de la percepción. Tendrían que definir qué es esto de selección de estímulos, qué es seleccionar estímulos y qué es un estímulo, qué es esto de organizar los estímulos y qué es esto de interpretar los estímulos. Eso es lo primero que tienen que hacer en el apartado de la revisión de la literatura. Lo segundo es el desarrollo teórico. Entonces, para el desarrollo teórico, si el trabajo va sobre percepción, ustedes lo que tienen que ir es a Google Scholar, tienen que ir a algún manual, por ejemplo, de comportamiento turístico, ya sea de turistas individuales, o de comportamiento, por tanto, de consumidores finales o de comportamiento organizacional. En estos manuales ustedes encontrarán visión de bosque. ¿En qué sentido visión de bosque? Pues verá las distintas variables que ustedes pueden utilizar y los modelos teóricos que aplican y que explican cada una de estas variables. Entonces, yo la sugerencia que les hago siempre, cuando empiezas en el apartado de revisión de la literatura, a explicar el modelo teórico, es que antes de ponerte a escribir, lo que debes hacer es dibujar la idea, hacer un mapa conceptual. De hecho, si ustedes miran lo que es la rúbrica del trabajo, el baremo del trabajo, observarán que les plantea, les puntúa la posibilidad de que si tienen que hacer una ilustración. La ilustración, ese modelo, ese mapa conceptual, la diferencia que tiene respecto al modelo, el gráfico que tienen que hacer en la introducción, es que en la introducción ustedes explican la secuencia, los pasos del trabajo, las partes del trabajo, con sus contenidos, ¿verdad? En cada sección. Sin embargo, en la revisión de la literatura, el gráfico lo que debe hacer es dibujar no solo las cajitas que vendrían a representar cada una de las variables del modelo, sino también las flechitas que conectan las variables del modelo. Hay dos tipos de flechitas, hay dos tipos de relaciones. Están las relaciones descriptivas, que guardan las variables, y las relaciones causales. Convencionalmente, cuando uno dibuja o construye un mapa conceptual, pues utilizas una flecha con una punta cuando quieres expresar causalidad y dibujas una flecha con dos puntas en los dos lados cuando lo que quieres es expresar una relación de correlación o una relación descriptiva entre las dos variables. Bien, pues eso es lo que tienen, les recomiendo yo que hagan
antes de ponerse a escribir y a redactar y a explicar la revisión de la literatura. Primero, hagan ese esquema que es el mapa conceptual, el modelo teórico del trabajo. Y eso se dibuja, pues, estableciendo cuáles son las variables, que tienes que ir a tus objetivos porque ahí están, las dibujas, por ejemplo, con cuadraditos y estableces flechas para expresar el tipo de relación que tienen esas variables. ¿Cuántas cajitas debe haber, por decirlo de alguna manera, o variables debe haber? Pues normalmente 3, 4, no más, porque muchas más variables incrementaría demasiado la complejidad y no es lo que se pide en un trabajo de esta naturaleza o de esta dimensión. Entonces, una vez hecho ese mapa conceptual, lo que tendrían que hacer es redactar y explicar no solo las variables, que eso ya lo has definido en la parte inicial de la revisión de la literatura, sino explicar qué significa esas flechitas que están indicando el tipo de relación que tienen las variables en tu modelo. Esto que puede resultar un poco lioso, verbalizándolo así, esto se opera, se soluciona, pues si tú vas a trabajar la percepción, bueno, primero tú coges y abres un libro de comportamiento turístico, comportamiento del consumidor turístico, comportamiento turístico. O abres un libro de comportamiento organizacional, de organizaciones turísticas, de empresas turísticas y te fijas en cuáles son las variables que hay. En el libro de comportamiento del consumidor turístico encontrarás variables como la motivación, las emociones, la percepción, la clase social, la cultura, la, la personalidad, los estilos de vida, las experiencias. Esas son las variables. Entonces, cada variable tiene su manera de desarrollar su doctrina y su teoría. Y esa teoría te la miras ya en ese manual. Y después te vas a Google Scholar e intentas buscar esos artículos científicos más concretos, más específicos, que contextualizan y se acercan mucho más a lo que es tu tópico de estudio. Ese es el truco que yo les plantearía, la secuencia de pasos que yo les recomendaría. Además de eso, al final de la revisión de la literatura, tienes que proponer las hipótesis. Las hipótesis no es más que la afirmación del objetivo. Si tú en el objetivo dices que lo que quieres es estudiar, analizar, examinar la relación que hay entre la percepción del destino y el nivel de satisfacción con el destino por parte de los visitantes, pues tú en la hipótesis dices que cuando se seleccionan estos atributos de percepción, por ejemplo, el atributo de gastronomía y folclore, pues el nivel de satisfacción de los visitantes es mayor. Es decir, dicho de alguna manera, esto no es más, las hipótesis no son más que muchas veces las necesidades de información en términos asertivos, diciendo no que vas a estudiar, analizar, examinar, sino diciendo que algo se cumple. Eso sería la hipótesis alternativa. Bien, no me voy a extender más porque no es conveniente desarrollar tanto clases magistrales porque todo lo tienen en el manual y procedemos entonces a las preguntas. No sé si es interesante grabar las preguntas. En principio, lo que voy a